La Argentina es un país tradicionalmente pecuario, más que agrario. En el siglo XVIII, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, 1776, una de las motivaciones de su creación es la inmensidad del territorio, de la llanura y la riqueza de la ganadería que crecía de manera silvestre. Ese fue el origen. La primera industria vinculada a la actividad ganadera fue el saladero, en el siglo XVIII. En el siglo XIX vino la estancia. Entre 1840 y 1860 fue la primera gran inmigración donde vinieron vascos, irlandeses y desarrollaron lo que se conoce en historia económica el ciclo del lanar, el ganado merino. Después la Argentina se introdujo al mercado mundial vendiendo ganado en pie y luego, posteriormente, a fines del siglo XIX, vendiendo carnes enfriadas y carnes congeladas. La diferencia entre la carne en un congelador de una heladera y la carne en un freezer. Y ahí se desarrolló la industria frigorífica. A caballo de ello, valga la expresión, se desarrolló la actividad agrícola. Pero básicamente, originariamente, la Argentina es un país que dedicó su actividad económica a la ganadería. Campo hoy va a dedicar su programa a Eugenia Massigoye, heredera de una tradición ganadera de Tres Arroyos que une las familias de Juan Pedro Massigoye y las familias Bus y Ambrosius. Su vínculo con el campo es de pequeña, recordando sus navidades con sus primos, y después la vida la fue llevando y vinculándose cuando estaba en Buenos Aires, haciendo los trámites ganaderos de su padre, luego volviendo a Tres Arroyos, poco a poco incorporándose a la actividad de su familia y en la actualidad dedicándose gran parte del tiempo trabajando codo a codo junto a su padre Juan Pedro. Es una historia interesante porque tiene a una mujer como protagonista y que además se enlaza con una historia rica de Tres Arroyos vinculada a la actividad ganadera que se remonta a los años 30-40 del siglo XX. Imagínate que a mí a veces mi papá nos contaba cuentos a la noche de historias que él recreaba en el campo y hablaba de los perros del campo y ¿viste? O sea que tu vida y tu infancia no, él creo que él fue el que nos inculcó eso. Yo me acuerdo, ¿viste? No te puedo, porque yo creo que los inventaba también los cuentos. ¿Por qué dices eso? Y porque él me hablaba del perro Jack, de no sé qué, no sé cuánto, pero yo lo escuchaba a la noche contarme 2 o 3 cuentos, nos contaba así, y los sacaba como del mismo paisaje del campo, ¿no? Los bueno, perros como una manera de transmitirles la pasión por lo que hacía él, o no, lo que hacía él. Sí. ¿Y el vínculo con el trabajo del campo? ¿Cuándo llegó a tu vida? Bueno, cuando... Trabajar, o dedicarte a algo que tenga que ver con... Específicamente, por ejemplo, nosotras cuando nos fuimos a estudiar, nosotros somos 4 hermanos, de los cuales somos 3 hermanas mujeres y mi hermano que falleció en el año 97. Bueno, cuando nosotras nos fuimos a estudiar, mi papá, como al tener cabaña, hay muchos papeles que tenés que gestionar en Buenos Aires, porque la sociedad rural, que es la que lleva los registros de predio y de los animales, está ahí. Entonces, antes no es como ahora, fue todo por computadora. Mi papá aprovechaba cada viaje que nosotros hacíamos a Tres Arroyos
y nos daba las planillas de denuncia de nacimientos de cada cría, los servicios, ¿viste? De cada vaca con el toro y demás, y nosotros todo eso lo presentábamos. Las 3 hermanas. Sí, a veces nos tocaba una o a otra, y a mí me encantaba ir a la sociedad rural, ¿viste? Y era todo medio burocrático, pero a mí me gustaba ir. Y bueno, ahí empezás a aprender, ¿viste? De los pedigrees, de los nombres, los animales, y empezás a conocer a la gente también. ¿Y eso te gustó siempre? Sí, todo lo que es la parte genética, si se quiere, me gustó, retenía algunos nombres y después te das cuenta en el campo y dices, uy, sí, ¿viste? Pues, por ejemplo, otra de las cosas que me pasaban era que ir a la casa de mi tío, la segunda, era escuchar todo genética. Los 2 cabañeros, mi tío, mi papá, mi abuelo cuando vivía, se hablaba también de eso. Entonces, lo fuiste absorbiendo por el contexto. Sí, creo que naturalmente, ¿no? De escuchar, no eran palabras que entraban y se iban y quedaban en... ¿Y en algún momento pensaste en dedicarte 100% a eso? No, nunca. O sea, a la hora que me tocó elegir irme a estudiar, nunca se me cruzó por la cabeza estudiar algo relacionado al campo. No, yo no lo tenía. El campo es, o sea, yo lo viví de chica, como acompañando a papá de vez en cuando y demás, pero en la adolescencia, como todo adolescente, no fui más, digamos, al campo. Entonces, a la hora de elegir una carrera, me incliné más para la cuestión de comunicación. Yo estudié la carrera de comunicación, no la llegué a terminar porque me faltó la tesis, de colgada. Terminé la carrera en tiempo y todo, y después me hice algún que otro trabajo en Buenos Aires. Yo sabía que no me iba a quedar porque no me gustaba, y de hecho fue así. En el 2003 yo me volví. Y bueno, y a partir de ahí yo ya había empezado a ayudar a papá, volviendo a la ayuda que yo hacía en Buenos Aires, en todo un programa que había sacado ANGUS, que es la Asociación Argentina de ANGUS, de evaluar la evolución de cada animal, de cada toro. Entonces vos, al cargar los datos, se hace como una evolución reproductiva. Un seguimiento, digamos. Sí, se llama el programa ERA. En ese momento era todo nuevo. Te hablo del año 2000, 99, 2000. Y bueno, me vinieron a instalar el programa ahí a Buenos Aires, a la computadora que teníamos en casa. Y yo cargaba ¿viste? Los nacimientos, todo, y ahí te das cuenta, bueno, este toro, vos más o menos, al cargar varias veces el mismo número y todo, bueno, este toro qué bajo peso que da de nacimiento, que la madre, qué bien que esté tal ternero. Entonces ahí vas como que fuiste uniendo lo que viste en el campo, lo que hacías en el rural, así tipo burocráticamente como decías, hasta que te llegó esa parte más, ¿no? Sí, y desmenuzar toda la información, ¿no? Porque todo tiene una lectura, no te podés guiar solamente por los números, después vos vas al campo y los ves a los demás. Después de eso, ¿cómo siguió tu vínculo con la faz productiva ganadera? Sí, bueno, hoy tengo un vínculo porque lo acompaña mi papá. Tradicionalmente uno tiende a imaginar que en la vida agropecuaria las mujeres ocupan un papel secundario. Incluso eso es una visión quizás muy antigua. Eugenia nos cuenta que eso ya no es tan así, que ella nunca vivió una situación en la cual le hiciesen sentir su condición femenina, y que hay muchísimas mujeres que cada día más están a cargo de las empresas agropecuarias. Además, hablando del mismo tema, y vinculado con la visión que actualmente se tiene muchas veces en el mundo de la política, de los medios de comunicación del campo, hizo unas apreciaciones muy interesantes en el sentido de que quizás una de las razones por las cuales hay cierto prejuicio en la mirada del mundo agropecuario es que tradicionalmente la gente de campo vivió puertas para adentro, y que sería por ahí conveniente salir tranqueras para afuera, contar lo que se hace y en qué medida los frutos de la actividad agropecuaria conviven cotidianamente con la mayoría de los argentinos. Hoy creo que se está revirtiendo. Por ejemplo, a mí me ha pasado últimamente en los diarios que uno lee
los fines de semana en el campo, por ejemplo, que es los fascículos que salen de especiales casi siempre los sábados o los domingos, La Nación, en Clarín, la mayoría son chicas hoy por hoy que están en las actividades agropecuarias. Entrevistas a chicas muy jóvenes que son ingenieras, que están haciendo proyectos nuevos y que están poniendo una cara, si se quiere, más femenina del sector. Que me parece que siempre la mujer de alguna forma u otra acompañó al campo. En un momento, bueno, siendo la mujer que estaba en el campo viviendo con el productor agropecuario, lo que fuera, siempre estuvo. Hoy creo que como todo en todos los sectores sale más a la luz. En cuanto al trato, yo creo que yo nunca sentí una traba por ser mujer. ¿Nunca sentiste una diferencia? No. ¿Y nunca sentiste, por ahí uno que no viene, yo no vengo de la actividad agropecuaria, pero uno siempre imagina que es como en ciertos aspectos son tareas que no la parte genética, pero la parte de, por necesitar la cuestión física o cierta rusticidad, y eso no lo sentiste tampoco. Sí que te cuidan. Por ejemplo, vos estás en la manga y trabajando y yo sí veo que te cuidan. ¿Cómo es tu jornada diaria cuando te dedicas al campo? ¿Cómo es tu rutina? Sí, no tengo rutina. O sea, hay días que lo acompaño a papá y hay días que tengo que quedar acá haciendo los papeles. Yo, ya te digo, yo hoy creo que vivo el campo es más desde la parte observatoria, ¿no? Desde el aprendizaje, desde lo que yo puedo aprender acompañándolo a él o leyendo, o bueno, si se quiere haciendo algún curso en algún momento y bueno, y estar abierta a todo tipo de conocimientos y contactos con la gente. Yo hoy soy más acompañante de él. Claro, pero una acompañante bastante activa. Sí, hacemos un equipo, creo, entre todos, porque están mis hermanas también que viven allá en Buenos Aires, que siempre estamos al tanto y nos mantenemos informados más o menos de lo que hacemos, lo que no, y de si hay un remate lo tratan de mirar también. Como que estamos... Y vos que venís de una familia vinculada al campo, ¿qué sentís, digamos, si también siendo desarrollos y esa imagen a veces distorsionada que se tiene en el mundo de la política o de la dirigencia en general, del mundo del sector agropecuario? Esa mirada, ¿cómo la vivís? ¿Cómo desde el sector? El otro día hablábamos con papá y decíamos, bueno, quizás también uno como hombre, ellos como hombres de campo siempre fueron como muy tranqueras para adentro, ¿no? Y quizás ahora, por ejemplo, leyendo y que hoy te llega todo, ¿no? Todo tipo de información, ser un poco más activo con respecto a que, bueno, por medio de las asociaciones o por medio de los dirigentes, ser un poco más activo, no desde el lado opositor, porque a mí, por ejemplo, yo no me gustaría salir desde el lado opositor, de que no, pero sí desde el lado de que involucrarse más en yo creo que el campo, en su momento, al haber, por ejemplo, en Tres Arroyos y en las ciudades aledañas, siempre pasó el tren, ¿no? Tres Arroyos se siguió desarrollando porque tuvo otras oportunidades, como el parque industrial y demás, y es una ciudad súper pujante. Pero hay otras ciudades que dejó de pasar el tren y dejó de existir ese pueblo, ¿no? Y ese pueblo tenía un colegio, y había chicos de colegios rurales que eran del campo, y todo eso se fue perdiendo. Entonces es como que el campo dejó de acercarse a la sociedad en ese sentido. Y después, por ejemplo, siempre pasó en Buenos Aires. Buenos Aires creo que ignora muchas cosas de lo que es el campo. Buenos Aires capital. Claro. Sí. Vos decís el manejo de la información y lo que transmite. La gente común. Sí. En otros países del mundo ves que al campo se lo respeta porque es el que vos tenés la leche, porque te la da una vaca que la ordena a alguien todos los días a las 5 de la mañana que viene del campo. Tiene esa cultura. No, por eso el campo es lo mejor, ¿no? Pero quiero decir que sí, si hay carne o si hay pan y demás, es porque un hombre se levanta a la mañana para sembrarlo, para cosechar. Hay un poco lo que vos estás diciendo, es como que es una sensación de que
predominan más las miradas prejuiciosas y quizás sí, la desinformación exactamente con lo que realmente sucede. Entonces es muy fácil construir, desinformar desde un medio, desde una... Eso es lo que te molesta. Es interesante lo que decís de esa imagen del productor o productora que tradicionalmente está a puertas para adentro, ¿no? Y de alguna manera lo que estás sugiriendo, corregime, es que la diligencia agropecuaria transmita lo que hace, comunica Sí, yo creo que eso sería un buen punto, empezar a cambiar eso, pero no es solamente desde oponerse, desde hoy porque te cierran las exportaciones, oponerte, decir, no, yo creo que es un trabajo más diario, de entrar en la sociedad, de volver a tener un nexo con la sociedad, me parece, que es el camino, ¿no? Tengo una pregunta que ahí me quedó colgada. ¿Te juntás con otras mujeres empresarias del campo? No, me he contactado, por ejemplo, hay una... De acá, digo, de acá. No, de acá no sé que hay un montón de chicas que están en el campo porque las veo cuando vas a hacer cosas y las conozco. Hay un montón. ¿Y cómo te ves en el futuro vinculada al sector? ¿Te ves? ¿No te ves? ¿Más involucrada? Sí, yo siento que... Tomando la posta de tu padre, acompañándolo. Sí, bueno, es un desafío, ¿no? Día a día, a veces te sentís con toda la energía porque las cosas te salen bárbaro y decís, bueno, te sentís como... Es un trabajo duro y... ¿Pero te gusta? Sí. ¿No te imaginás fuera de esto? No, a mí, si vos me decís cómo me imagino, una de las cosas por las que yo volví a retomar la ayuda con mi papá fue porque yo siempre lo sentí como un deseo interno mío, el ayudarlo a él, el que ese legado continúe de alguna forma u otra en nuestra familia, que lo conservemos, ¿no? Eso es lo que más me gustaría, que se conserve. Nosotros venimos por parte de las dos familias del campo, entonces y con historias diferentes en los dos casos, pero mi abuelo paterno era más productor de ovejas y mi abuelo paterno de ganado, y bueno, fue el que lo indujo a mi papá al mundo de la cabaña, ¿no? Porque mi abuelo empezó en el año 35, en el 42 nace la segunda como cabaña, empiezan a vender toros y mi papá, cuando se conoce con mi mamá, tuvo siempre muy buena relación con mi abuelo y bueno, y él lo involucró en eso, en las exposiciones, en todo ese mundo. O sea que vos querés seguir un legado familiar. Sí, eso sería como mi... Es un buen objetivo. Sí, yo creo que es un objetivo noble. Sí. Tiene todo a veces es como un peso. A veces no hay que pensarlo tanto y seguir haciendo, ¿no? No, yo no lo pienso mucho, yo me guío un poco por el instinto, trato de mantenerme como siempre voy, pasito a pasito, tranquilo. Buenísimo. Buena nota. Bueno, gracias. Gracias a vos, Diego. Como siempre uno se queda pensando cuando termina de hacer programas que tienen que ver con familias, llega a la conclusión que la actividad rural es una actividad familiar y parte de las preocupaciones de las familias es cómo ese legado que se remonta a años atrás continúa con las nuevas generaciones. En el caso de Eugenia y la familia Masigoye parece eso estar resuelto. Eugenia parece ser y tiene la intención y la responsabilidad de seguir la herencia de una familia dedicada hace muchas décadas a la actividad ganadera.